La idea es entonces que recibamos varias observaciones, preguntas. Como digo, tenemos tiempo para hacer más de una ronda. Y por lo tanto ofrezco la palabra. La idea es que tomemos varias palabras y luego volvamos al panel para que ellos se hagan cargo de algunos de los temas o de las preguntas dirigidas directamente o comentarios en general. A lo mejor podría prender un poco la luz porque no se ve. Adelante. Muchas gracias. Primero que todo agradezco el espacio, la instancia. Creo que es necesario discutir como consumidores todos y todas respecto a las modificaciones que se están haciendo en la ley del consumidor. Y me gustaría hacer dos preguntas, en realidad, pero también con un alcance. La primera pregunta va dirigida ya sea a la profesora Barrientos o al profesor Lillo, respecto a una frase que me interesa mucho, que es cuando se señala que quizás los intereses del CERNAC y los del consumidor no están alineados. Yo creo que esa parte es muy interesante y sobre todo por cómo se ha discutido el proyecto de ley, desde cómo nace el proyecto de ley, cómo se ha tramitado en primera instancia en la Cámara de Diputados y cómo ahora se enfrenta al Senado. Entonces, ahí respecto es, ¿qué les parece a ustedes, por ejemplo, que el proyecto de ley se haya dado tantas vueltas? Primero confiando en la justicia ordinaria civil, después arrepintiéndose y nuevamente volviendo al juzgado de policía local y generando confusión respecto a qué va a ser finalmente, y sobre todo por los datos que entregó el profesor y estableciendo como una respuesta o como una solución, a lo cual yo creo que yo soy parte de una asociación de consumidores y el movimiento de consumidores quizás lo ve como un problema que quizás entregando a una corporación de asistencia judicial o a instituciones públicas o privadas que trabajen en materia de defensa jurídica, como lo dice el proyecto de ley, se le entrega a ellos, sabiendo la realidad que tiene una corporación de asistencia judicial e incorporando esta nueva materia que es altamente compleja. Entonces me gustaría saber eso respecto a qué creen ustedes, si realmente beneficia o no a este proyecto de ley y también la continuidad que se le puede dar. Y respecto a Hernán, primero felicitarlo, me siento muy representado en lo que él habla y expone, también porque lo habla desde la Asociación de Consumidores, y me gustaría que Hernán quizás se sincerara más respecto a la frase con la que él inicia, respecto a cómo se diluye el enunciado de ley de fortalecimiento del CERNAC y asociaciones de consumidores a hoy día llegar a un proyecto de ley que ingresa al Senado donde de asociaciones de consumidores prácticamente no hay nada. Y yo creo que es súper interesante también para saber un poco cuál es el escenario actual, donde vemos que hay un Servicio Nacional del Consumidor que se trata de fortalecer cada día más, pero lamentablemente en desmedro de un agente tan importante dentro del mercado como son los consumidores organizados a través de una asociación. Entonces, esas dos preguntas me gustaría establecer. Bueno, muchas cosas interesantes para que comenten nuestros panelistas, pero podemos tomar todavía un par de palabras más. ¿No? Había una por ahí, una aquí y allá. Tenemos. Adelante. Gracias. Gracias por la invitación también. Me parece que siempre discutir estas cosas en esta instancia académica siempre es gratificante. Bueno, yo soy del lado de los malos, yo soy juez de policía local y soy director del Instituto de Jueces, vengo en representación de ellos también. Entonces, obviamente que hay varias cosas que no se han tocado, llegué tarde, la verdad, no escuché tu exposición, Francisca, pero sí quería establecer algunas cosas. Sé que las estadísticas que tú mostraste, que el expositor mostró, son estadísticas que están tomadas obviamente del mismo proyecto, que son los considerandos que se tuvieron en cuenta para luego proponer la reforma a la misma ley. Por lo tanto, esas estadísticas son las mismas que nosotros, que me tocó a mí personalmente tener que ir a la comisión para precisamente lo que se está discutiendo ahora, nosotros tratar de que no se fuera de nuestra competencia. Establecer que hay un tema, y me gustaría saber si ustedes lo tomaron en consideración, porque no solamente basta con tomar las estadísticas, sino que también hay que tratar estas estadísticas para saber si efectivamente toman todas las consideraciones. Les quiero decir una sola cosa. Generalmente, y los jueces a nivel de todo Chile, distinguen lo que son las denuncias de la autoridad, es decir, las que vienen del CERNAC, y que el CERNAC se hace parte, de las que hacen los propios particulares. Por lo tanto, el total de reclamos que tiene el CERNAC, les quiero decir, no sé si lo saben, y tal vez lo saben, no sé si estará Ernesto acá, el director, de ese total, generalmente el CERNAC se hace parte en muy pocas causas. De esas 300.000 y tantas, el CERNAC se hace parte en muy pocas causas. Y por lo tanto,
hay otro factor que aquí juega, y es que los particulares muchas veces llegan al juzgado y lo que hace el tribunal cita a la otra parte y las partes concilian cuando el juez les propone. Y muchas veces llegan a avenimiento, como obviamente en el procedimiento actual, lo que hacen los jueces, o sea, lo que me dice el legislador, es que se aplica supletoriamente a lo que nada establezca en la ley 8287 sobre el procedimiento de los juzgados, pero en subsidio también de esta, el CPC, si llegan a un acuerdo, quiere decir que ese avenimiento es un equivalente jurisdiccional, por lo tanto cierro la causa. Por lo tanto, esas estadísticas, ese 0,3% que, oye, estos jueces no están haciendo nada, les quiero decir que tienen la estadística, porque se le hice la pregunta también al director del CERNAC. ¿Tiene la estadística usted de cuántas causas de esas 300 y tantos reclamos ustedes hicieron parte en todo Chile? Y les quiero decir que no tienen esa estadística. Por lo tanto, parte de un error en el inicio de Vigan, solo en el inicio, ahí está el error. Porque los jueces solamente estarían, y por un tema que nosotros nos percatamos, estarían informando por el 58 bis al CERNAC la sentencia ejecutoriada, pero solamente las que se hacen parte del CERNAC, y no todas. Por lo tanto, les quiero decir que ahí hay una estadística que está en la sombra. Y se sorprenderían si nosotros dimos la orden, sin prejuicio, una orden, o sea, que el legislador lo dice, debieran informarse todo. Pero informarse todo, ¿saben lo que implica? Implica que decir que mucho es equivalente jurisdiccional, mucho es avenimiento y mucho es conciliación. ¿Y qué implica eso? El artículo 11 de la ley 8287 establece que cuando se llega a un acuerdo de la parte civil, el tribunal tiene la obligación de pronunciarse en la parte infraccional. Y por lo tanto, no se informa porque yo pienso, yo creo, es porque obviamente no me pronuncié en la parte infraccional, sino que solamente me quedé con lo civil. Yo pediría al expositor que quizás, no sé si reformular, pero si tienen en eso, si alguien puede estudiar esa parte, yo lo agradecería, porque les puedo asegurar que ese proyecto tiene en esa base ese error. Eso va a aportar una parte. Lo segundo, efectivamente, cuando se asistió a la Cámara, nosotros estaba presente el director del CERNAC, y se nos preguntó la opinión a nosotros para saber si el procedimiento, primero que nada, no estábamos conformes con que bajo 30 UTM en un inicio fuera el CERNAC en materia sancionatoria fuera competente y nosotros sobre 30. Después logramos que fuera sobre 25 nosotros y bajo 25 el CERNAC. Se discutió el tema del procedimiento, de la acción civil. No, que tiene que ser una acción civil, un procedimiento especial. Y nosotros establecimos que el procedimiento nosotros, que es del año 83, que es bastante antiguo, no es tan escrito como dice el expositor. Sin prejuicio que si uno lo lee, lo es. Como hay sana crítica, la verdad es que se toma sumamente rápido. Es una sola audiencia. Es una audiencia que se provoca todo, se ve sumarísimamente. El traslado se resuelve ahí. E incidente se resuelve ahí. La tacha, no se contempla la tacha de la ley 8287. No se aplica supletoriamente el CPC, porque lo dice el legislador en la historia de Fedino del establecimiento. Dice, se elimina el artículo 3º de la ley 8287, por lo tanto no se aplica el CPC. Entonces, eso es una parte para reflexionar. Logramos nosotros, y me di cuenta que la comisión sí quería, y dijeron, efectivamente, nosotros queremos que se mantenga el procedimiento de la ley 8287 y que la acción civil no tenga un procedimiento sumario como en la parte civil. Otra cosa, nosotros dijimos, ¿qué le vamos a decir a la señora Juanita? Si la señora Juanita está en Río Bueno y tiene un problema con el ferretero, para un tribunal de pequeña monta o de cosas pequeñas, de montos pequeños, 20.000 pesos, mira para el lado, ve el juez de policía local. Y dice, no señora, no somos competentes nosotros porque por la reforma de la ley son competentes el CERNAC. Por lo tanto, 14 directores regionales competentes versus 330 jueces de policía local en todo Chile. A la señora Juanita no le podemos decir que no le vamos a ir la causa. Y la señora Juanita se va a tomar que el bus que le va a costar 3.000 pesos para llegar, no sé, a la capital de provincia, porque no tiene computador, para tener que llegar ahí y decirle, va a llegar tarde, chuta, justo tocó la casualidad que el director regional está de cumpleaños y, pucha, no la podemos atender, señora, disculpe, vuelvo mañana. Va a volver 3.000 y tantos pesos, por 20.000 pesos. En cuanto a la rapidez, yo diría que son bastante rápido. Pero el tema es, y todos lo sabemos, cuando a veces obran abogados, porque los abogados obviamente complejizamos las cosas. Perdón, eso. Sí, pero eso que también logramos
instalar el tema de la carga dinámica, se viene la carga dinámica, e instalar el tema de el patrocinio de poder, que se concurra con el patrocinio de poder, y por lo tanto las corporaciones de asistencia judicial sí tendrían esa competencia, y estamos viendo cómo se hace eso. ¿Ya? Otra cosa respecto a estos jueces que no tienen experiencia. Había jueces que escuché al expositor que estaba jubilado de, no sé. Pero en Estados Unidos. En Estados Unidos, jubilado de la Corte de Apelaciones de Santiago, claro. No. De la Corte de Apelaciones, perdón, de la Corte de Apelaciones, algo así, dijo. Por sus papidos. Eso. Claro, pero les quiero decir que, claro, nosotros se nos trata como jueces que no somos muy especializados para algunas materias, pero especializados para otras. Se nos sigue entregando la competencia. No sé. Bueno. Y también es bueno saberlo. ¿Ya? Eso es para aportar. Y el tema, es que son muchos temas. El tema de la inhabilidad tiene razón, pero eso ha pasado de siempre. Un juicio hipotecario en la Corte de Apelaciones llega, pucha, yo tengo el hipotecario en tal banco, así que me inhabilito. Se inhabilita el otro, se inhabilita. Se empiezan a correr todos los ministros de sala en sala. Es lo mismo, siempre va a pasar eso. Por lo tanto, también es complejo. Y son muchas más las cosas que podríamos decir. Ya, eso, era para aportar. Muy bien, gracias. Ahí el caballero estaba, primero, tomemos las dos, esas que están ahí, y con eso ya cerramos la vuelta y volvemos al panel. Hola, yo soy abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y mira, nosotros vemos un nivel de ingreso que no sé más o menos si ustedes manejan el volumen de ingreso que tiene la corporación o el nivel de ingreso que tienen las causas de policía local, digamos. Mi pregunta es, ¿qué herramientas desde la perspectiva del enforcement o de herramientas alternativas para hacer cumplir la ley que no sea estrictamente la judicialización de los conflictos están incorporadas en esta ley? Porque al menos en lo que ha sido en la regulación del mercado de valores, la regulación de libre competencia, se incorporan a través de herramientas, más allá de la delación compensada, digamos. Eso es mi pregunta. La señora que está atrás, ahí mismo. Hola, yo soy abogado litigante y me dedico al tema de derechos del consumidor. Mucha demanda colectiva y mucha demanda individual, y no puedo estar más en desacuerdo con el juez de policía local acá presente. Entonces, y por eso me interesó mucho plantearles lo que quiero decirles a continuación antes de que nos respondan a todo. Primero, los jueces de policía local, no sé si se habrán dado cuenta, si tendrán conciencia de la importancia que tienen en la defensa de los derechos de los consumidores. Digo esto porque a propósito del CERNAC financiero y a propósito particularmente de la dictación de la sentencia CERNAC con Cencosud, en que la Suprema hace la distinción entre prescripciones de infracciones y prescripciones de otras acciones distintas de la infraccional propiamente tal, lo que uno comienza a hacer es presentar demandas directamente civiles en los juzgados de policía local, habiendo hecho primero el intento de llevarlo directamente a los juzgados civiles, ¿ya? Y declarándose los juzgados civiles incompetentes por la norma que dice que todas las acciones de la ley se deberán tramitar ante los juzgados de policía local. Por lo tanto, se produce una cosa muy divertida, es que los juzgados civiles, los juzgados de policía local en este momento están viendo nulidades de contrato, cláusulas abusivas, indemnizaciones de perjuicio, y los juzgados civiles tienen el 90% de las cobranzas judiciales de los bancos, o sea, el mundo al revés. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué se inhibe la mayoría de los juzgados de policía local de conocer las demandas individuales que tienen que ver solo con acciones civiles que les corresponden a los consumidores? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es cómo funciona eso, y estoy hablando particularmente del tema CERNAC financiero, que es donde más afecta esto. ¿Cómo tramita o cómo lo hace el juzgado de policía local de Río Bueno, de Vilcún, o sea, de verdad no estoy tratando de ser mal educada con un juez de esas localidades, pero no me parece que tenga las habilidades ni las capacidades para aplicar derecho en cuestiones como las que estoy señalando. Y tercero, la importancia que tiene también el tema de la resolución y la casación respecto de cuestiones que tienen que ver con nulidades. O sea, ¿cómo hacemos para que
cuestiones que tienen que ver con nulidades de cláusulas por contratos abusivos lleguen finalmente a resolverse también por la Corte Suprema, que eso está hoy, al menos en los aspectos de policía local, fuera de posibilidad. Eso. Bueno, hay muchos temas muy interesantes, así que lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a cada uno de los panelistas, si es que quieren hacerlo, la posibilidad de intervenir una vez y se hacen cargo cada uno de las cosas que les parezcan, que los afectan o que les parecen importantes de comentar. Partamos, digamos, al revés, entonces partamos por Ricardo Lillo y volvemos al sentido. Ok, muchas gracias por todos los comentarios y sin duda son aportes. Primero quería clarificar un poco las cifras, porque por ahí lo lo comentaron, creo que hay una pequeña confusión ahí. Cuando yo hablé, déjame ponerles el grafiquito, de que hay cerca de 300.000 reclamos ante el CERNAC, esos son los reclamos que ingresa el individuo, digamos, no los juzgados, son los del individuo. Y cuando yo hablo de los 300.000 es CERNAC. El otro dato que coloqué, que son básicamente las 11.000 causas al año que ingresan en los juzgados de policía local por temas de infracción a la ley del consumidor. Y lo que yo señalé ahí, que es ese 0,3%, ni siquiera sabemos si contienen demanda. ¿Okay? Y el hecho, ¿cuál es la gracia de este dato, a mi parecer? Es que demuestra cuál es el trabajo central de los juzgados de policía local, que sin duda tiene mucho trabajo, jamás dije lo contrario, por lo demás. Lo que dije es que el trabajo al cual están abocados fundamentalmente es lo infraccional. Es lo infraccional. Y como bien decía ahí usted abogada que se dedica a litigar estos temas, por el funcionamiento del juzgado de policía local no es la misma respuesta que tienen respecto de las acciones civiles. Y de hecho, en muchos casos, como usted dice, se inhiben de conocer directamente acciones civiles. Luego, y entonces quería clarificar esto porque ¿para qué estoy usando los datos? Los datos los estoy utilizando para hacer una hipótesis, que es básicamente decir la cantidad de causas que llegan de consumidor a juzgado de policía local son muy bajas. Y es para decir que en general lo que vemos nosotros es que hay un sinnúmero de causas, particularmente aquellas de baja complejidad y de bajo monto, que no encuentran una respuesta del sistema de justicia. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Puedo estar equivocado, por supuesto. Y lamentablemente no hay muchos datos de juzgado de policía local. Así que si usted está ahí en la asociación de jueces de policía local, yo le invito a que me invite a, de repente, a entrar a esos datos para poder hacer estudios un poquito de mejor calidad. Obviamente que esto es una hipótesis, la que yo estoy diciendo que habría que testearla, sin duda, y hay que testearla con mejores datos. Pero creo que al menos estos grandes números nos permiten formular esa hipótesis. ¿Okay? Y luego lo que usted decía respecto de los jueces con o sin experiencia, yo la verdad no sé si los jueces chilenos de juzgado de policía local tienen o no experiencia. Lo que yo estaba mostrando es cómo en el mundo del derecho comparado, particularmente en Estados Unidos, existe este mecanismo en los tribunales de pequeñas causas en que los jueces que se dedican a trabajar para ese mecanismo tienen que ser jueces de mucha experiencia. Y eso es lo que quería decir. ¿Y por qué tienen que ser jueces de mucha experiencia? Es bastante lógico. Porque como no se exige a las partes litigar con abogados, tiene que ser un juez que sepa cómo extraer la información que necesita para resolver. ¿Ok? Y también, sin duda, para que sea capaz de identificar si en un caso hay un desequilibrio muy grande entre las partes, pedir que hayan abogados. O reformular qué tipo de respuesta se va a dar a ese caso en concreto. Hay algo que yo no mencioné en mi intervención, y lo relaciono con uno de los comentarios respecto del rol de los medios alternativos de resolución de conflictos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una modalidad de tribunales que se llama los tribunales multipuerta, que lo que hace es tener básicamente una oficina que cuando ingresa un caso hay funcionarios que están entrenados para eso, básicamente lo que hacen es pesar el caso. Entonces dicen, bueno, este caso por las características que tiene tal vez no merece o no es lo más adecuado para este caso que directamente vaya, por ejemplo, a una audiencia contenciosa. Tal vez por las características de este caso vamos a hacer que primero pase por una mediación. O citemos las partes a ver si se hace una transacción en el momento. Ok. El punto es que los tribunales o los jueces, los tribunales en general, el que se haga cargo de esto, digamos, tenga esa posibilidad de pesar el caso, ¿okay? Y de diseñar el procedimiento que se requiere dada la complejidad de ese caso. En general, como les digo, mi idea, lo que yo les estoy proponiendo, es un mecanismo para aquellas causas muy sencillas, de muy bajo monto, como usted decía, el de la señora Juanita, que
si lo que compró fue una bicicleta que valía 50.000 pesos, seriamente, yo dudo que haya muchos abogados que quieran ir a litigar por 50.000 pesos cuando sumándole las notificaciones y la benzina del auto en llegar al juzgado de policía local va a gastar más plata que eso. Entonces, ¿por qué mejor no hacemos un procedimiento electrónico, sin abogado, en que simplemente yo tenga que ir un día, tenga mis días en la corte para yo asumir que me están protegiendo mis derechos? Y así también, en el fondo, vinculamos a los ciudadanos al sistema de justicia. Yo creo que esa es un poco la idea. Y puede que se me estén yendo hartas cosas, pero podemos seguir conversando después. Voy yo. Bueno, saludar a Pablo, que es dirigente, presidente todavía no, ahora creo que es el secretario de la Asociación de Consumidores FOJUT de Concepción. Y un grupo de jóvenes de la universidad que estudian Derecho, la mayoría, que crearon esta Asociación de Consumidores hasta hartos años, ¿no? Y que están haciendo un trabajo muy bueno en esa zona. Son la asociación que ha ido creciendo y que tiene un trabajo de educación principalmente. Ellos dan educación, información para los consumidores y que creo que hay que felicitarlos. Ellos han sido una asociación que ha estado permanentemente y en este caso me hace la pregunta. La verdad, Pablo, y para que ustedes lo sepan, las asociaciones de consumidores no están incorporadas en este proyecto, están abandonadas. Al contrario, este proyecto las va a debilitar más todavía y yo creo que el riesgo está en que si este proyecto sale así como hoy día se encuentra, lo más probable es que no hay razón de existir de una asociación de consumidores. Esa es la verdad. No hay ninguna medida de fortalecimiento, eso no existe en el proyecto. No hay financiamiento. Todo esto va a fortalecer a un organismo estatal que va a aumentar a cerca de 800 funcionarios y que va a aumentar su presupuesto de 8.000 a 32.000 millones. No hay, este proyecto no cree en la sociedad civil. Esa es la verdad. Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos. Sáquenle el título, no hay digan que fortalecimiento del CERNAC, no de las asociaciones de consumidores, porque ahí está errado. Entonces, esa es la realidad. Ese es el temor que tenemos nosotros. Porque, segundo, han habido un sinnúmero de intentos de poder intervenir en las propias atribuciones de las asociaciones de consumidores. El proyecto originalmente tenía considerado que ante una mediación colectiva paralizaba una demanda colectiva, no importa de quién fuera. Y si no la hizo el CERNAC, ¿cómo va a paralizar una demanda que hizo una asociación de consumidores? Afortunadamente logramos revertir eso. Ese es uno. Segundo, se nos impusieron condiciones para el funcionamiento de y la declaración de y los recursos que ingresan a las asociaciones de consumidores que son propios para el funcionamiento de las empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Valores. O sea, hoy día se nos coloca nuevamente otra traba. Se ingresó otra indicación en que se exige auditorías independientes para los recursos que lleguen a las asociaciones de consumidores. Bueno, ¿cuánto cuesta una auditoría independiente? ¿2 millones? Hay 110, pongámosle que 50. Tenemos 100 millones menos del fondo. Claro, entonces se va jibarizando esto y se va haciendo más imposible poder. Esto tiene que ver justamente por la desconfianza y que un gobierno y las autoridades no creen en las asociaciones de consumidores, no creen en la sociedad civil organizada. Todos creen que nosotros somos ladrones. Esa es la verdad, ¿no? Y no saben que nosotros hemos llevado un trabajo ad honorem, porque esa es la verdad, con sacrificio personal muchos, en que los directorios son todos ad honorem, no hay recursos en esto. No es nuestro fin. Por lo tanto, creo que lo primero que debe terminarse es eso, terminar la desconfianza ante la sociedad civil. Bueno, en lo segundo yo quería plantear un tema aquí, que también lo ha planteado aquí el juez, y que se ha planteado con respecto a las acciones que se hacen en los juzgados de policía local, que va a ser
está establecido que el procedimiento administrativo es de menos, todas las denuncias de menos de 25 UTM. Y las que van de sobre 25 UTM van a ir al juzgado de policía local. Nosotros, no, si bien compartimos que existe este procedimiento, no nos gusta tampoco el procedimiento administrativo, esa es la verdad. Esperábamos otra decisión. Nosotros esperábamos que hubiera un sistema de mediación y arbitraje y además un tribunal de consumo, que es lo que existe en otros países y es lo que resuelve los problemas de los consumidores. Perú lo tiene y otros países también. España tiene la mediación y arbitraje y funciona mejor que este sistema. Pero con respecto al tema si está establecido en la ley de esa manera, nosotros hemos dicho, me parece a mí que lo primero que tenemos que hacer es que el consumidor decida. ¿Concurro al CERNAC o voy directo al juzgado de policía local? Porque no puedo permitir que tenga dos vueltas. Si va al CERNAC, sale el procedimiento administrativo, le hace la devolución, pero si el consumidor quiere indemnización va a tener que ir igual al juzgado de policía local. Pues. No va a poder dárselo. Si va a ir por lo tanto, se va a dar dos vueltas para llegar donde mismo. Y no todos algunos consumidores, los que quieran la devolución, está bien, que se haga en el procedimiento administrativo, pero ¿y el que quiere indemnización? Y si quiere cobrar daño moral, ¿a dónde va a ir? Va a tener que llegar al otro tribunal. Y por lo tanto, a mí me parece de que el consumidor debiera tener la decisión, más allá del monto, a dónde concurre a hacer el reclamo y cuál es el procedimiento que quiere hacer. Eso es lo que nosotros hemos pensado. Lo segundo, también con lo que dijo el juez, el CERNAC, cuando hace denuncio en el juzgado de policía local, no lo hace por el consumidor tampoco, lo hace por el interés general. Y el consumidor, una vez que sale el fallo, tiene que hacerse parte de la demanda que hace el CERNAC. No es que el CERNAC va a defender al consumidor. El CERNAC no defiende a ni un consumidor en el juzgado de policía local. Siempre va por el interés general. Y por lo tanto ahí tiene ese es otro problema. La cantidad es ínfima de las que hace de demandas en el juzgado de policía local. Por lo tanto ahí tenemos otro aspecto ¿qué va a suceder? CERNAC tiene 70 abogados hoy día. 70 abogados. Le voy a decir el sueldo. El mínimo, 2,8 millones. Así que es buena alternativa laboral. Pero, y va a subir a una cantidad de cerca de 300 abogados. Así que hay alto campo laboral. Entonces, yo quiero decirle eso porque creo que, y plantear un tema que a lo mejor ustedes no lo dije muy rápido en delante, sobre el tema de la legitimación activa para hacer consulta en el Tribunal de Libre Competencia. Eso es gravísimo. Si se deja que un tercero incumbente del mismo mercado no pueda hacer una consulta, una fusión o una asociación de consumidores y que solamente puedan hacer consulta los incumbentes y que la Fiscalía Nacional solamente ella tenga la atribución de hacer la consulta, y si la Fiscalía Nacional Económica comete errores, pongo un caso. Con este tema, ¿ya? Con este tema no podríamos haber hecho la consulta LAN-TAM. Y claramente hubo una diferencia en lo que aplicó el Tribunal de Libre Competencia con lo que tenía acordado la Fiscalía Nacional Económica. Gracias. Francisca, nos va a quedar unos minutos. También agradezco las preguntas y, bueno, cortito en general, para responder el tema de los intereses, cómo se alinean. Bueno, idealmente esperamos que los intereses estén lo más alineados posible. Todos, ¿no? Todos, excepto los de los proveedores, ¿no? Pero todos los demás debieran estar lo más alineados posible y ello no ocurre así.
En general, cuando todas las personas acusan ciertas cosas, uno debiera decir, sí. Y en este tema pasa que a nadie le gusta el proyecto. O he escuchado muy pocas voces que lo defienden, ¿no? Por eso es que ha sufrido tantos cambios, porque eso dimensiona, digamos, la forma que se ha tenido de plantearse frente al proyecto, la necesidad de un diálogo con los actores relevantes del proyecto, de todos los que participan, ¿cierto?, en el mercado de consumidores, y que cuesta justificar, porque si antes se pensaba suprimir a la justicia policial local diciendo cosas como que no tienen experiencia, que no conocen, etcétera, etcétera, que a mí me parecía, la verdad, un poco decoroso, por decirlo, ¿no?, de alguna manera. Hoy en día se volvió a ellos y se está planteando la única opción en ellos, ¿no? Siempre pensando en que el CERNAC pueda investigar y sancionar. Quizás la parte civil no debiera estar en el juzgado policía local, o quizás debiera estar planteado de otra forma, pero eso, en mi concepto, va a ser muy difícil de lograr, pero no es por un tema legal, es porque la ley siempre quiso que esos puntos estuvieran unidos. Argumentos como que los jueces de policía local no tienen experiencia civil, en realidad están lejos de la realidad. Hoy en día conocen hasta la cuarta copia de la factura electrónica, entonces no vale la pena rondar sobre eso. Pero llama la atención sin duda alguna, ¿no? La forma en que se está planteando la discusión del proyecto, las decisiones que se están tomando, llama la atención y es en este momento en donde hay que pensar bien las cosas por las expectativas que se tienen, ¿no? Porque hoy en día la sociedad tiene muchas expectativas, los consumidores estamos empoderados y queremos soluciones eficaces en este tema, que es tan especial. Con respecto al tema de las estadísticas, yo tengo un pequeño comentario que va en sintonía con lo que decía el juez de policía local. En realidad conocemos muy poco sobre las estadísticas, porque esas estadísticas fueron tomadas del INE. Los jueces no tienen estadísticas, el CERNAC tampoco tiene estadísticas. Antiguamente el CERNAC tenía un registro de sentencias publicado en su portal web. Hace poco tiempo atrás lo revisé y no aparece, pero tenía la idea, por algunos comentarios que me habían hecho, que el registro quería modificarse, que quería volver a instaurarse, pero solo, como estaba en la página del CERNAC, con sentencias condenatorias. De manera que si queremos saber la realidad de la judicialización, ni siquiera podríamos tener acceso a las sentencias absolutorias, que también, desde el punto de vista de nosotros, muchas cosas nos tienen que decir. Y eso es. Si no podemos acudir al registro de sentencias del CERNAC, tenemos que acudir a los portales de jurisprudencia, que son pagados, que son de difícil acceso, que no tienen toda la sentencia y que tienen sentencias de corte de apelaciones fundamentalmente, pero si no llega el juicio a esa instancia, no conocemos qué está pasando. Entonces, la visión en realidad que tiene el tercero, ¿no?, que no está involucrado, es muy parcial, y hay muchas cosas que tenemos que hacer ahí. Con respecto a la pregunta, a mí me encantaría saber cuántas cosas conocen o cuánto es el número de causas y temas que conocen, porque lo primero que preguntaste, ¿ustedes saben? Yo dije, no tengo idea, me encantaría saber todo lo que ustedes conocen, porque en realidad hay mucho desconocimiento sobre la labor que hace la Corporación de Asistencia Judicial. Para responder la pregunta, puedo decir que se ha planteado un sistema, yo no diría como un sistema alternativo de resolución de conflictos, porque no es tal, pero lo que se ha planteado, y está muy en entredicho, bueno, Calderón es férreo, digamos, contradictor, y a mí me parece bien, estoy de acuerdo con eso en él, de una etapa de mediación obligatoria en el procedimiento infraccional ante el CERNAC, en donde sea obligatorio sentar a las partes a discutir el aspecto civil. No es obligatorio llegar a un acuerdo porque eso sería inconstitucional, ¿no? Pero es obligatorio que las partes se sienten para ver si es que ahí pueden solucionar su problema civil. Pero hay que recordar que en ese proceso infraccional, que puede ser iniciado de oficio,
por el CERNAC, por una querella o por una denuncia, no se requiere el patrocinio al abogado, por ejemplo, a diferencia de la situación cuando opta el consumidor y decide acudir a la justicia de policía local. Y por último, sobre la inhibición de competencias de los juzgados de policía local. Sí, es una realidad, efectivamente, pero yo tengo también otra impresión del estudio, ¿cierto?, de lo que me reflejan las sentencias. Es que los jueces de policía local hoy en día están absorbiendo más y más y más competencias, llegando a espacios que antes ni siquiera estaban pensados. Concesiones, seguros, en donde existe una ley especial, y todas aquellas materias en donde la ley especial no regula el proceso indemnizatorio, los jueces se están declarando más que competentes, competentísimos diría yo, de manera que el espíritu de lo que me muestran esos fallos es todo lo contrario. O sea, yo creo que de una etapa de contracción importante, ahora estamos en una etapa de absorción importante de parte de los jueces de policía local de temas de consumo en mercados específicos que están regulados por leyes especiales. Bueno, desgraciadamente no nos va a alcanzar el tiempo para otra vuelta porque tenemos que salir al café. Así es que les agradecemos a los panelistas su participación, les agradecemos a los que formularon preguntas y a los que asistieron. Vamos a un café y volvemos entonces a las 5 para la segunda etapa. Bueno.